Durante los días siguientes, el invierno no mostró misericordia. Las ventiscas descendían de las cumbres más altas como manadas de lobos hambrientos, aullando entre los torreones de Caer Moren y enterrando los patios bajo capas cada vez más gruesas de nieve. Vortigern, envuelto en su capa de piel de grifo, se movía por los pasillos de piedra con la lentitud de quien ya no busca nada, pero tampoco huye. Su rostro, curtido por la escarcha y los años, apenas mostraba emoción, aunque sus ojos, siempre atentos, parecían escudriñar algo más allá de la piedra y el hielo. La fortaleza, antigua y orgullosa, resistía como un coloso dormido. Las paredes, ennegrecidas por siglos de humo y batallas, guardaban secretos que incluso los brujos más viejos ya no recordaban. Vortigern pasaba horas en la biblioteca, hojeando pergaminos polvorientos y grimorios cuyas cubiertas crujían al abrirse. No buscaba nada en particular, pero el acto de leer, de sumergirse en palabras ajenas, le ofrecía un respiro de sus propios pensamientos. Los demás brujos eran pocos, apenas una docena, todos mayores, todos marcados por cicatrices físicas y recuerdos aún más profundos. Cada uno lidiaba con el invierno a su manera. Algunos entrenaban en los patios, sus espadas silbando entre copos de nieve. Otros pasaban el tiempo destilando elixires o afilando cuchillas con una dedicación casi ritual. Vortigern evitaba las conversaciones largas, no por desprecio, sino por la certeza de que no había palabras que pudieran aliviar lo que sentía. En una ocasión, mientras recogía leña cerca del muro sur, encontró huellas en la nieve. No eran humanas, ni de bestia común. Las marcas eran profundas, con garras largas y una distribución que sugería un andar demasiado erguido para un lobo, pero demasiado irregular para un hombre. Vortigern las observó en silencio, siguiendo su rastro hasta que desaparecieron entre los árboles. No alertó a nadie, no por descuido, sino porque algo en aquellas huellas le hablaba en un idioma que solo él parecía comprender. Las noches eran las peores. Cuando el fuego menguaba y los muros parecían crujir bajo el peso del tiempo, Vortigern se acostaba en su lecho de pieles, con los ojos abiertos, mirando la oscuridad como si esperara que algo surgiera de ella. Y a veces, algo lo hacía. No figuras reales, sino recuerdos. Lucerón, con su sonrisa torcida y su andar despreocupado, aparecía en sueños que no eran sueños. Lo veía en los pasillos, en el patio, incluso entre los árboles. Siempre joven, siempre valiente, siempre muerto. Una madrugada, incapaz de dormir, Vortigern descendió a las criptas. Allí donde los brujos enterraban a sus caídos, el aire era más denso, cargado de incienso viejo y humedad. Encendió una antorcha y caminó entre los nichos, leyendo los nombres grabados en piedra. Cuando llegó al de Lucerón, se detuvo. No dijo nada. Solo colocó una pequeña daga sobre la lápida, una que su hermano había forjado durante su entrenamiento. Luego se sentó junto a la tumba y cerró los ojos, permitiendo que el silencio lo envolviera. Los días pasaron. El sol apenas se asomaba entre las nubes, y cuando lo hacía, era como un ojo cansado que se cerraba demasiado pronto. Vortigern comenzó a entrenar de nuevo, no con la furia de antes, sino con una calma metódica. Sus movimientos eran precisos, casi ceremoniales. Había algo catártico en el sonido del acero cortando el aire, en la tensión de los músculos, en el sudor que, incluso en el frío, brotaba de su piel. No buscaba fortalecerse, buscaba recordar quién era. Una tarde, mientras practicaba con una espada de plata, notó algo extraño en el aire. Un olor, no de carne ni de sangre, sino de ozono y ceniza. Era el aroma de la magia antigua, la que no se invoca, sino que se despierta. Siguiendo su instinto, dejó el arma y se dirigió al torreón norte,
donde los vientos eran más fuertes y los ecos más antiguos. Allí, en la sala de los espejos rotos, encontró una grieta en la pared que no había estado allí antes. La fisura no era grande, pero de ella emanaba un leve resplandor azulado. Vortigern se acercó con cautela, palpando la piedra. Al tocarla, una descarga le recorrió el brazo, no de dolor, sino de reconocimiento. Era una puerta, no física, sino arcana. Una abertura entre mundos o entre recuerdos. No intentó abrirla. No todavía. En vez de eso, colocó su palma sobre la grieta y susurró una palabra en lengua antigua, una que había aprendido en su juventud y que significaba espera. Esa noche, el viento cambió de dirección. Ya no soplaba del norte, sino del este, trayendo consigo un murmullo que parecía arrastrar palabras. Los brujos lo notaron. Uno de ellos, un anciano llamado Merek, comentó que los signos eran claros. Algo se acercaba. No una tormenta, sino una presencia. Vortigern no respondió. En su interior ya lo sabía. Los días siguientes estuvieron marcados por presagios. Cuervos se posaban en las almenas sin graznar, observando con ojos demasiado inteligentes. Las bestias del bosque, habitualmente agresivas en invierno, permanecían ocultas, como si algo mayor las acechara. Incluso los fuegos del gran salón ardían con una llama más pálida, como si temieran brillar demasiado. Vortigern volvió a la grieta cada noche, no para abrirla, sino para escuchar. A veces, creía oír una voz, no la de Lucerón, sino otra, más antigua, femenina. No hablaba, pero su presencia era tan clara como el tacto del acero. Una noche, mientras la nieve caía en silencio absoluto, la grieta comenzó a ensancharse, no por acción suya, sino por voluntad propia. La piedra se resquebrajó con un sonido seco, y del interior emergió una figura envuelta en sombras. No era un espectro, ni un demonio. Era una mujer, alta, de piel tan pálida como la luna, y ojos que no reflejaban luz. Su cabello, largo y oscuro, flotaba como si estuviera bajo el agua. No caminaba, sino que se deslizaba, y el aire a su alrededor se congelaba al contacto. Vortigern no se movió, no por miedo, sino por certeza. La reconocía, no por haberla visto antes, sino porque su esencia le era familiar, como un eco de algo olvidado. La figura no habló, solo extendió una mano, y en su palma brilló un fragmento de cristal. Dentro del cristal Vortigern vio imágenes, una torre en ruinas, un lago de sangre, y una criatura que no era ni hombre ni bestia, sino ambas cosas. Luego, la visión se desvaneció, y la mujer desapareció, dejando solo el cristal en el suelo. Vortigern lo recogió. Estaba frío, pero no le quemaba. Sabía lo que significaba. Una advertencia, o una invitación, tal vez ambas. A la mañana siguiente, convocó a los demás brujos. Les habló de la grieta, de la figura, del cristal. Algunos se mostraron escépticos, otros preocupados. Merek, el anciano, fue el único que asintió con gravedad. Dijo que la magia olvidada siempre encuentra caminos para volver, y que si había elegido a Vortigern, era porque algo en él aún no había sido revelado. Durante los días siguientes, los brujos comenzaron a prepararse. No sabían para qué, pero lo hacían. Forjaron nuevas armas, reforzaron las defensas y estudiaron antiguos textos con renovada urgencia. Vortigern, por su parte, se aisló. Pasaba horas meditando frente al cristal, intentando descifrar sus secretos. A veces, creía oír la voz de Lucerón, no como un recuerdo, sino como una advertencia. El invierno seguía su curso, implacable. Pero en Kaer Morhen algo más se gestaba. No era una amenaza externa, era un despertar. Y Vortigern, aunque aún no lo sabía, estaba destinado a ser su heraldo. Las brasas del hogar central de Kaer Morhen ardían con un resplandor tenue.
lanzando sombras danzantes sobre los muros de piedra que se alzaban como centinelas del pasado. Afuera, la ventisca no daba tregua. El invierno, en su fase más cruel, parecía decidido a borrar todo rastro de vida de las montañas. Las copas de los árboles crujían bajo el peso de la escarcha, y los lobos, incluso los más hambrientos, evitaban los caminos que llevaban a la fortaleza. Era una noche donde el silencio se volvía más espeso que la nieve misma, y en ese silencio algo se movía. Vortigern no dormía. No lo hacía desde hacía muchas lunas. El cristal que ahora reposaba sobre un pedestal improvisado en su alcoba palpitaba con una luz interior que no era constante, sino viva, como si respirara. Había pasado días y noches estudiándolo, observando cómo cambiaba de color con las fases lunares, cómo se empañaba cuando él se acercaba, cómo a veces murmuraba palabras que no pertenecían a lengua alguna conocida. Los otros brujos se mantenían a distancia, algunos por respeto, otros por miedo. Incluso los más viejos, curtidos por décadas de monstruos y maldiciones, evitaban cruzar miradas con Vortigern cuando el cristal brillaba. Una mañana, al despertar, encontró que la grieta en la sala olvidada se había ensanchado. Ya no era una hendidura discreta, sino una abertura de casi un cuerpo de ancho, por donde se filtraba un leve resplandor azulado. No había rastro de la figura femenina que lo había visitado, pero su presencia se sentía más fuerte que nunca. Un olor a ozono y tierra húmeda emanaba del umbral, y el aire vibraba con una tensión arcana. Vortigern no dijo palabra. Se limitó a recoger su espada, la vieja hoja de acero brujo que había pertenecido a Lucerón, y descendió por los pasillos como una sombra más entre las muchas que poblaban los corredores. Durante los días siguientes, el clima se tornó aún más hostil. Las tormentas no cesaban, y sin embargo, algo en el entorno comenzaba a cambiar. Las bestias que solían merodear cerca de Kaer Morhen desaparecieron. Los grifos, los neckers, incluso los espectros, se desvanecieron como si algo mayor los hubiera ahuyentado. Los brujos comenzaron a murmurar entre sí. Algunos hablaban de una purga, otros de un despertar, pero todos coincidían en que el cristal y la grieta estaban conectados y que Vortigern era la llave. Una noche, cuando la luna se alzó roja como la sangre coagulada, Vortigern descendió por última vez a la sala olvidada. No llevaba capa ni armadura, solo su espada y el cristal, que ahora brillaba con una intensidad casi dolorosa. Los demás lo vieron partir, pero ninguno lo siguió. Sabían que lo que él enfrentaría no era algo que pudieran comprender, ni mucho menos combatir. La grieta se abrió ante él como la boca de un ser dormido que acaba de despertar. Del otro lado no había oscuridad, sino un paisaje imposible. Un bosque de árboles sin hojas flotando en el aire. Raíces que se enroscaban en espirales que desafiaban la lógica, y una luna doble que giraba lentamente sobre un cielo sin estrellas. Vortigern cruzó el umbral sin dudar. En cuanto lo hizo, el cristal se disolvió en su mano como agua, dejando atrás solo una estela de luz que fue absorbida por el suelo. Nadie sabe cuánto tiempo pasó. Algunos dicen que fueron horas, otros días. Lo cierto es que cuando los brujos decidieron bajar a la sala, la grieta ya no estaba. En su lugar, solo quedaba un círculo de escarcha en el suelo, perfectamente delineado, y en su centro, la espada de Lucerón, clavada en la piedra. No había sangre, no había cuerpo, solo el eco de algo que había sucedido más allá del entendimiento. Durante los días siguientes, Kaer Morhen cayó en un silencio aún más profundo. Las tormentas cesaron, pero el aire seguía cargado de una energía latente.
Los textos antiguos comenzaron a comportarse de forma extraña. Letras que se reordenaban solas, pasajes que desaparecían para reaparecer en otros volúmenes, símbolos que brillaban brevemente cuando eran tocados. Era como si la fortaleza misma respirara de nuevo, como si algo se hubiera despertado en sus entrañas. Los brujos, desconcertados, intentaron interpretar los signos. Algunos creyeron que Vortigern había muerto, consumido por la magia del cristal. Otros, que había trascendido, convertido en algo más allá de lo humano. Una noche, uno de los aprendices juró haber visto una figura encapuchada en lo alto de la torre norte, mirando hacia el bosque. No se atrevió a subir, y cuando lo hizo al amanecer, no encontró nada, salvo una pluma negra en el alféizar, una que no pertenecía a ningún ave conocida. Con el paso de las semanas, los rumores comenzaron a extenderse más allá de Kaer Morhen. En las aldeas cercanas, los campesinos hablaban de un viajero solitario que recorría los caminos nevados sin dejar huella, con una espada a la espalda y ojos que brillaban como carbones encendidos. Algunos decían que era un espíritu vengador, otros que era el mismísimo Vortigern, regresado de la muerte. Nunca se detenía, nunca hablaba. Solo pasaba, dejando tras de sí un rastro de silencio y misterio. En la biblioteca de la fortaleza, uno de los brujos más ancianos encontró un libro que antes no estaba allí. Sin título, sin autor, solo páginas escritas en la lengua antigua. Al abrirlo, se encontró con una ilustración. Un hombre de cabello oscuro, envuelto en sombras, con una mano extendida hacia una grieta luminosa. Bajo la imagen, una frase que ninguno pudo traducir del todo, pero cuyo significado se intuía. El que se ofrece al umbral no regresa como partió. Así, Vortigern desapareció. O tal vez no. Su nombre quedó grabado en los muros de Kaer Morhen, junto a los de tantos otros caídos. Pero su historia no terminó allí, porque en el mundo de los brujos, la muerte no siempre es un final. A veces, es solo una puerta, y aún puertas que una vez abiertas, no pueden cerrarse jamás. Y en las noches más frías, cuando el viento sopla desde el norte y la luna se tiñe de rojo, algunos juran escuchar pasos en los pasillos vacíos de la fortaleza, y una voz apagada que susurra un nombre olvidado entre las sombras.